Camilo Mancera, el coordinador de Justicia Electoral de la MOE. Camilo, bienvenido, buenos días, nos alegra saludarlo. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Valoran ustedes elementos que son positivos sin duda, pero expresan preocupación por algunos que generan dificultades? ¿Como cuáles? ¿Cuáles son esos puntos que hay que evaluar bien en desarrollo de esta posibilidad de reforma política en Colombia que ya cursa en el Congreso? Bueno, particularmente el principal elemento que nos preocupa es el tema de la financiación. Una de las medidas que se estaba adoptando o pues que se estaba planteando en la reforma política eran las listas cerradas, pero las listas cerradas iban acompañadas de un elemento que era el de la financiación pública, con el fin o el objetivo de transparentar las campañas políticas. Lo que terminó pasando en el debate en el Congreso de la República, en la Comisión Primera, fue que efectivamente se aprobaron listas cerradas, pero se dejó un modelo de financiación muy similar al que tenemos en este momento. De hecho, se flexibiliza con algunas palabras. Y lo que termina pasando es que esa intención que era de generar un sistema que fuera mucho más rígido, que empezara a generar algunas medidas adicionales de transparencia, terminó básicamente siendo un modelo exactamente igual al que tenemos, un modelo mixto en el que se puede financiar a cada una de las personas y en el que va a ser muy difícil establecer unos controles a la financiación. Este es como el principal problema, es decir, se está haciendo un gran cambio para dejar todo exactamente igual. Esto por un lado. Por otro lado, encontramos una medida que limita o condiciona la implementación de la paridad, es decir, la participación igualitaria de la mujer dentro de las corporaciones públicas. Esto es lo que, digamos, se incluye un artículo en el que lo que se hace es que se empieza a aplazar y aplazar y aplazar esta medida, que la verdad no tiene justificación alguna de que se siga demorando. Finalmente, Sí. perdóname, bueno. Sí, Camilo, estábamos en lo de la paridad. Ahí específicamente en la crítica es que no se aplicaría pues para las próximas elecciones, es decir, habría un aplazamiento para que eso no sea tan inmediato como se espera y obviamente eso no da el equilibrio que es lo que se plantea inicialmente. Exactamente. En vez de plantearse como pues para el 2026, que es como se está planteando el resto de la reforma, este artículo dice, lo que hace es generar un transitorio que permite que este sea implementado, es decir, para las elecciones de 2030, que la verdad no encontramos ninguna justificación, es decir, ya se están dando 4 años para lo que podría llegar a ser la adecuación de estatutos y la adopción de las reformas necesarias al interior de cada una de las organizaciones políticas para que se dé una participación igualitaria de la mujer. Ya llevamos muchos años esperando una medida de estas y ya hemos implementado cuotas del 30%. No entendemos cuál es la dificultad o el miedo de una implementación cuanto antes de esta medida. Camilo, ese tema de las listas cerradas, pues sabemos que apenas están empezando los debates, se trata de una reforma constitucional, quizás nos lleve más tiempo, pero implicaría, si se dé una aprobación rápida en todo el trámite que debe surtir en el Congreso de la República, que en las elecciones de 2023, elecciones locales, consejos y asambleas, estemos votando por listas cerradas. No, de hecho, este es uno de los elementos más importantes, y es que y ese es también un parámetro sobre el cual ha insistido muchísimo la MOE. Es una premisa, no solo en el modelo colombiano, sino a nivel universal. Un año antes de las elecciones no se pueden cambiar las reglas. Es decir, si se modifica el sistema, esta modificación debe implementarse es para las elecciones de 2026, más no a las de 2023. Cualquier modificación que se haga para las elecciones de 2023 es un cambio de reglas sobre el proceso.
y eso tiene unas implicaciones democráticas muy graves. En este sentido, pues digamos que lo que ha hecho el acto legislativo, como se viene planteando el acto legislativo, es que comienza a regir a partir del 2026. Sí, Camilo, el tema de la financiación, ese tema que es tan complejo a ratos, porque la idea es financiar las campañas de todo. Es decir, que ustedes incluso de la MOE han dicho que hay un riesgo grande de corrupción en las campañas, que hoy en Colombia no se sabe cuánto es una campaña de un senador, miles de millones de pesos. Esa financiación que se viene tratando podría solucionar en parte este problema. Pues mira, nosotros lo que esperábamos es que este proyecto efectivamente fuera un avance en lo que es el control de la financiación. Como tú lo dices, en este momento es uno de los principales problemas que tenemos como fuente de corrupción, en la medida en que se están utilizando las campañas políticas como un mecanismo para lavar dinero, pero también es un mecanismo a través del cual se está cooptando la contratación del Estado. Sí. Es decir, yo financio una campaña para que una vez esta persona quede elegida, me devuelva los recursos a través de contratación. De hecho, hace unos años en la MOE hicimos una investigación en la que veíamos cómo encontrábamos aportes por parte de 900 personas que financiaron campañas por un total de 90.000 millones. Ahora, de 9.000 millones, corrijo. Y después lo que vimos es que a esos mismos financiadores posteriormente se les había retornado ese dinero a través de contratación por valor superior a 900 millones. Es decir, estamos hablando que la financiación termina siendo un mecanismo a través del cual se está comprometiendo contratación a futuro. Esto, pues digamos, termina siendo un elemento muy complicado en lo que es la administración de los recursos municipales, departamentales o nacionales. Ahora bien, hay un elemento también para tener en cuenta. La financiación termina siendo un mecanismo de participación política que tiene la ciudadanía. Pero en este momento, al menos en Colombia, como se está manejando la financiación, como se están administrando estos recursos, como se está manejando las campañas, pues necesitamos un cambio, necesitamos generar unos controles más altos, unos controles que no permitan que una persona o un candidato electo le esté debiendo su cargo a unos particulares. En ese sentido, cuando hablamos de financiación cerrada, lo que estamos es tratando, o financiación 100% pública, lo que estamos tratando de hacer es que precisamente estas personas que están quedando elegidas no le deban su cargo a ninguna persona, a ningún financiador. Temas centrales importantes estos dos, financiación y paridad. A propósito de esos asuntos, Camilo, y de su primera respuesta, entonces se plantea una gran reforma que al final va a terminar, como están hoy las cosas, siendo lo mismo en el sistema. Es decir, ¿para dónde va esto? ¿Va a quedar igual con leves modificaciones a juicio de la MOE? Así es, y esa es una gran preocupación que surgió de lo que pasó en el primer debate. Venía un proyecto pues con unas modificaciones interesantes, con unos elementos interesantes, pero lo que terminó pasando en el primer debate en comisión primera fue que se dejaron unas modificaciones, o se hicieron unas modificaciones que lo que hacen es plantear de manera distinta lo que está funcionando ahorita. Es decir, con un texto distinto, pero es dejar el mismo modelo que estamos teniendo en este momento. Camilo, un asunto final, agradeciéndole mucho conectarse con nosotros para conversar esta mañana. Es que le estoy leyendo aquí al senador Humberto de la Calle una queja a propósito del hundimiento de un proyecto que tiene que ver, que no es el mismo, pero tiene que ver con el asunto, y es el del sistema electoral. Dice el senador, sorprende la resistencia al cambio en el gobierno del cambio. Se hundió nuestro proyecto que buscaba la independencia en el sistema electoral. Una pena.
la ausencia del gobierno y del registrador en la discusión. Sin organización electoral independiente, la reforma política será ilusoria. Una pena, como dice el senador, que se haya caído. Es importante en este contexto, Camilo, de reforma política, una renovación, una rectificación, si es que la palabra aplica, del sistema electoral en Colombia. Por supuesto que sí, y estamos desde la misión de observación electoral, compartimos por completo las palabras del senador de la calle. Es una lástima que en Colombia se haya perdido esa oportunidad de poder modificar unos grandes problemas que se estaban presentando en la organización electoral, como lo es la conformación partidista del Consejo Nacional Electoral, que es un tema supremamente diagnosticado ya y que afecta la imparcialidad y la independencia que puede tener el organismo en lo que es la administración de justicia, porque tiene unas competencias de administrar justicia. El tema de la concentración de poder que tiene el Registrador Nacional del Estado Civil, que es quien básicamente termina decidiendo sobre todos y cada uno de los puntos que se da en una elección. Es que de hecho, si vemos las elecciones de 2022, vemos cómo el tema del software que se utilizó para la inscripción de candidaturas, para la inscripción de cédulas, perdón. Asimismo, lo que fueron los problemas y los errores que se dieron en la transmisión de datos. Digamos, todas estas decisiones pasan por una sola persona y no por un cuerpo colegiado, un cuerpo un poco más diverso y democrático que pueda también tomar estas decisiones, resolver los problemas que se están presentando en el proceso electoral y generar una gobernanza sobre las elecciones. Y finalmente lo de la jurisdicción electoral, que pues es un elemento esencial cuando vemos un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dice que una autoridad administrativa como el Consejo Nacional Electoral actual no puede afectar derechos políticos. Entonces, la creación de una corte electoral, como lo estaba planteado en el proyecto, era una medida supremamente interesante y útil en un contexto como en el que estamos, donde se hubiera podido zanjar realmente la decisión que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Petro contra Colombia. Como le digo, es una lástima que no se haya podido dar un escenario de diálogo en el que debió haber participado gobierno activamente, donde el registrador debió haber hecho presencia. Y pues sí, era un proyecto que de hecho la MOE había dicho antes, como este es el primero que se debería aprobar antes que el de la reforma de partidos, porque este es el que determina cómo va a funcionar la organización electoral. Claro, previo a lo otro. A todos los temas.